Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy jueves 5 de diciembre del 2024. Mil disculpas que no pude estar ayer con ustedes, me surgió una urgencia personal que me impidió grabar el podcast, pero ya estamos de vuelta. El podcast de hoy llega con el auspicio de la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente, institución que desde 1960 promueve la investigación en los ámbitos del derecho, la socioeconomía y la historia y cuenta con un fondo editorial con más de 100 publicaciones en línea con su compromiso con la educación y la cultura, al que se sumará próximamente una que estamos preparando con mucha dedicación en comité. Muy bien, aquí van los titulares de hoy jueves 5 de diciembre en menos de un minuto. Primero, la suspendida fiscal de lavado de activos, Elizabeth Peralta, se entregó a la justicia luego de que le impusieran un mandato de prisión preventiva por 18 meses. Segunda, el Congreso modificó la propuesta de ley de presupuesto que mandó el gobierno para subir en 67% su propio presupuesto, convirtiéndose así en la entidad pública que por lejos se ha beneficiado más con los cambios. Tercero, la congresista Ruth Luque pidió que se acelere el trámite de la denuncia constitucional que presentó contra Dina Boluarte por ausentarse del cargo para realizarse una operación en la nariz. Cuarta, en el Congreso se prepara una moción de censura contra el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio de Martini, tras ser interpelado por los escándalos en Jaliwarma. Y quinta, el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, anunció que va a decretar el gobierno del estado de emergencia en el distrito de La Victoria para, entre comillas, proteger al emporio comercial de Gamarra en la campaña navideña. Vamos ahora con el análisis de cada una de estas noticias. Aquí va la primera. La suspendida fiscal de la Nación, fiscal de lavado de activos, Elizabeth Peralta, se entregó a la justicia luego de que le impusieran un mandato de prisión preventiva de 18 meses vinculado al caso que se le sigue por supuestamente haber recibido un soborno de $1 millón intermediado por el conductor de televisión Andrés Hurtado Chibolín para gestionar que se libere un cargamento de oro del empresario Javier Milei que había sido incautado en aduanas. Inicialmente se pensó que Peralta pasaría a la clandestinidad porque su propio abogado, Benji Espinosa, recordado defensor legal de Pedro Castillo, había dicho que ella no se iba a poner a disposición de la justicia. Se han estado siguiendo no solo este caso, sino varios otros más que se han estado ventilando en el Poder Judicial en estos días. Habrán escuchado algunos abogados penalistas decir que la persona a la que sentencian o a quien le imponen un mandato de prisión preventiva tiene una especie de derecho a rehusarse a cumplir tal decisión y pasar a la condición de prófugo. Pues eso no es así. Las personas están obligadas a cumplir las sentencias que dicta el Poder Judicial y este tiene legalmente incluso la facultad de exigirlo por la fuerza. Imagínense si fuera al revés y cada quien pudiese escoger qué sentencias cumple y cuáles no. Ahora, como es obvio, una persona que pasa a la clandestinidad cuando todavía no ha sido sentenciada, aun cuando tenga, digamos, derecho a la presunción de inocencia, el hecho de pasar a la clandestinidad da pues razones para pensar que tiene algo que ocultar esa persona o que no quiere enfrentar a la justicia porque se sabe culpable. Así que es autoincriminatorio en cierta medida. Por supuesto que cuando hacen esto, estas personas se declaran víctimas de persecución política o algo por el estilo, pero eso puede ser solo una excusa sin base legal o fáctica para no ir a la cárcel. En cualquier caso, el abogado de Peralta ha dicho que van a presentar un habeas corpus para que la dejen en libertad. Veremos cómo le va a esto si es que termina llegando el Tribunal Constitucional en última instancia. Segunda noticia, ayer les comentaba que el Congreso aún no había publicado ayer no, anteayer, perdón, que aún no había publicado los anexos de la ley de presupuesto del 2025 que aprobó el sábado por la noche, casi a último minuto, pero finalmente el Parlamento publicó estos documentos y ya podemos ver con bastante detalle qué es lo que ha cambiado respecto de la propuesta original del MEF que fue presentada en agosto. Empecemos por lo que ha cambiado. Nuestros padres de la patria decidieron aumentar el presupuesto del Congreso en más de 67% respecto de la propuesta del gobierno. ¿Cuánto es eso en dinero? Pues se han destinado a sí mismos más de 550 millones de soles adicionales a lo que propuso el MEF, sumando un presupuesto total de 1.375 millones de soles. Lo desfachatado de este incremento se hace evidente si vemos que el siguiente sector que recibirá más recursos de los que propuso el MEF el próximo año es el de defensa y seguridad, que ha sido beneficiado con un incremento de 7%, es decir, 7% comparado con 67% en el caso del Congreso. La tercera función con el mayor incremento presupuestal frente a la propuesta del Ejecutivo es la de orden público y seguridad, con un aumento de 5.31%, es decir, más de 820 millones adicionales.
En el otro extremo están los sectores que recibirán menos recursos que los que el MEF quiso asignarles, donde ha habido un mayor recorte. Si miramos en porcentajes, es el sector saneamiento que recibirá 12% menos, pero si miramos en cifras, claramente el sector que ha sufrido el hachazo más importante es, paradójicamente, el sector educación, cuyo presupuesto se ha recortado en casi 1.200 millones de soles o un 2,42% para financiar aumentos de otras entidades como el Congreso. Lo que vemos entonces es que pese a que los parlamentarios se llenan la boca hablando sobre la necesidad de invertir en educación, le han quitado recursos a esta función y como comentábamos anteayer han aprobado un presupuesto para el próximo año que destina una mayor parte de la torta al gobierno central, el 64,34%, un poco más de lo que había propuesto el MEF, pese a que dicen estar comprometidos con la descentralización. Que se ha mantenido igual, pese a que en los últimos años el Congreso había optado por quitar recursos del MEF, que el MEF le proponía destinar, digamos, a la reserva de contingencia para asignarlos a gastos e inversiones. Esta vez el Parlamento respetó la voluntad del MEF de guardar más de 6.876 millones de soles para, digamos, imprevistos en las reservas. Tercera noticia, se ha estado discutiendo mucho en estos días sobre la cantidad de días que supuestamente se ausentó Dina Boluarte de la presidencia sin informarle de esto al Congreso, luego de hacerse una intervención quirúrgica, concretamente una operación en la nariz, que se señala, por un lado, tuvo fines estéticos, aunque por otro lado, desde el gobierno se ha querido decir que fue por razones de salud. Todo esto cobra protagonismo porque el ex primer ministro Alberto Tarola reconoció en una comisión del Congreso que esa operación efectivamente se había realizado, pero que no creía que hubiese afectado las labores del Congreso. Fue calificado por tal como desleal por el ministro del Interior, Juan José Santibáñez. En respuesta, algunos congresistas han salido a decir que la presidenta Boluarte cometió abandono del cargo y que debería ser sancionada por ello. La legisladora del Bloque Democrático Popular, Ruth Luque, pidió que se priorice en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales la denuncia que ella presentó contra Boluarte, alegando que sus acciones generaron un vacío de poder. El expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, que hoy es abogado de Boluarte, señaló que se está haciendo, entre comillas, una tormenta en un vaso de agua con este tema. En sentido contrario, opinó el constitucionalista Luciano López, quien dijo que Boluarte debió haber informado de esto al Congreso y que se debió haber aprobado una licencia temporal para que Boluarte, quien bien podría haber tenido razones válidas, si es que era por razones de salud, esa operación, aunque hay quienes piensan, pues conectando con el escándalo de los relojes Rolex y otros, que se trató más bien de una frivolidad de la presidenta, pues esa licencia pudo haberse aprobado perfectamente. Para López, lo que ha hecho Boluarte califica como una infracción constitucional y incluso podría haber cometido ella un delito de omisión de funciones. El actual primer ministro Gustavo Adrianzén dijo, por su parte, que Boluarte, entre comillas, nunca abandonó sus funciones. Les comparto muy brevemente mi opinión personal sobre este tema. El sistema constitucional peruano está diseñado de tal forma que no se produzcan situaciones de vacío de poder en la presidencia. Para eso hay vicepresidentes y, en casos extremos, incluso el presidente del Congreso puede suceder constitucionalmente al presidente de la República si este es, por ejemplo, vacado del cargo. Entonces, en nuestro sistema no es algo, digamos, normal o esperable que quien ejerza la presidencia deje su cargo, ni siquiera temporalmente, sin avisar al Congreso. Mucha gente está discutiendo esto poniendo el foco en la naturaleza de la intervención quirúrgica a la que se sometió Dina Boluarte, si fue puramente estética o si tuvo razones de salud. Hay alrededor de esto toda una discusión más política sobre la frivolidad de la presidenta Boluarte, limitada por ella misma, y los escándalos de las joyas, los relojes Rolex y sus excesos en viajes a inicios de su mandato. Otros dicen que puede haber habido, entre comillas, omisión de funciones, pero que fue por un periodo muy corto, que no vale la pena hacer una tormenta en un vaso de agua, como dice el abogado de Boluarte y expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume. Pero sí fueron casi 2 semanas, como ha reportado el semanario Hildebrand en sus 13. No es en ningún caso, pues, poco tiempo. Pero más allá de eso, yo diría que ahí no está el problema principal. El problema principal está en haberle ocultado deliberadamente esto al Congreso y, según parece por la declaración de la ex ministra Magnet Márquez, también a los propios ministros. Una presidenta en funciones no puede ocultar estas cosas por más que haya sido una cuestión estética o una intervención menor. Cualquier persona que ejerza la presidencia, sea Dina Boluarte o cualquier otra, está obligada a informar al Congreso si se va a ausentar del cargo. Por lo demás, no tendría nada de malo si lo hace por razones de salud, pero tiene que informar, porque si no lo hace, efectivamente podría ser acusada, como lo está haciendo Boluarte en este caso, de infracción a la Constitución,
imputación que veo difícil que prospere, pero que sin duda tiene base legal. Cuarta noticia. El ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio de Martini, fue interpelado ayer por el Congreso junto con el ministro de Justicia, Eduardo Arana. Como les he venido comentando, a De Martini se le cuestiona particularmente por los escándalos que se han venido destapando en torno al programa de alimentación escolar Jaliwarma, al que ahora se le ha cambiado de nombre justamente para hacer pues, una especie de control de crisis por parte del gobierno. De Martini fue sometido a un pliego interrogatorio de 14 preguntas y no dejó satisfechos a todos los congresistas. Ayer mismo empezó a circular una moción de censura contra De Martini impulsada por Jaime Quito de la bancada socialista y que, según leo en El Comercio, ya cuenta con firmas de las bancadas de Juntos por el Perú, Somos Perú y No Agrupados. Fuerza Popular, entre tanto, le pidió a De Martini que renuncie antes de que el Congreso tome acciones en su caso. Después de haber censurado recientemente al entonces ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, el Congreso podría estar ahora menos dubitativo en cuanto a tomar acciones de control político contra el gobierno. Yo diría que no es altamente probable que censuren a De Martini, pero sí puede ocurrir. Quinta noticia. El ministro del Interior, Juan José Santibáñez, anunció que el gobierno declarará en estado de emergencia al distrito limeño de La Victoria, con un enfoque especial en el emporio comercial de Gamarra, para asegurar sus actividades económicas durante el importante mes de diciembre. La Victoria se uniría así a otros 14 distritos de Lima y Callao que también se encuentran en estado de emergencia desde hace varios meses por la crisis de inseguridad, aunque hasta ahora no hay evidencia contundente que muestre que esta medida, la declaración de emergencia, haya sido pues efectiva en la lucha contra el crimen. Santibáñez dijo que con esta declaratoria se buscaba la presencia de las Fuerzas Armadas en el distrito, especialmente en Gamarra, para que las actividades económicas puedan desarrollarse con tranquilidad y protección, que según dijo hasta el momento viene ofreciendo la Policía Nacional y el Ministerio del Interior a los empresarios de Gamarra. Sin embargo, esto último que dijo el ministro contrastó con lo que declaró la presidenta de la Asociación Gamarra Perú, Susana Saldaña, en una entrevista con RPP. Saldaña cuestionó la falta de efectivos policiales en el emporio comercial durante los últimos días y solicitó mayor presencia de agentes del orden. Es importante recordar que Gamarra es un punto de comercio muy importante para la capital y debería tener, pues, al igual que todas las zonas de Lima o del país, seguridad para poder realizar sus actividades con normalidad y sin temor al crimen. Es más, digamos, el mes de diciembre es clave para los empresarios de este emporio, ya que proyectan vender 200 millones de soles durante la campaña navideña y debería ser algo, digamos, asegurado el que puedan hacerlo pues en seguridad. Muy bien, hasta aquí las noticias de hoy. Más tarde en el día voy a publicar una reflexión personal en las redes de comité sobre un tema que ha vuelto al debate público. Me refiero a esta ley promovida en el Congreso para implementar mayores controles contra las ONG. Así que si les interesa este tema, estén atentos que en las próximas horas compartiré un comentario al respecto. Recuerden que Comité es un esfuerzo que busca explicar a diario las noticias más importantes de manera rigurosa, sin sensacionalismo y sin dueños de la verdad, para que tengamos una ciudadanía mejor informada. Si nos escuchas desde las cuentas de Comité en las redes sociales, dale seguir, cliquea me gusta y comparte nuestros contenidos para que podamos llegar a más personas. Muchas gracias nuevamente a nuestros auspiciadores, a la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente y a nuestros suscriptores que nos permiten seguir haciendo esto que nos gusta e ir amplificando nuestro impacto. Que estén todos muy bien y ya nos escuchamos mañana. Adiós.